Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Chile, un país en democracia y desarrollo, para lo cual contamos con la visita del doctor Álvaro García, quien fue ministro de Economía, ministro de Energía y Minas y secretario general de la Presidencia de la República de Chile. Doctor García, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias, un gusto estar acá. Muchas gracias por compartir esas vivencias de Chile y todo el apoyo. ¿Cuáles han sido los principales avances de Chile en las últimas décadas? Bueno, Chile ha tenido un periodo de gran crecimiento económico. Se triplicó el nivel de ingreso por persona en los últimos 20 años. Y eso, por supuesto, trajo muchas cosas positivas, entre ellas una reducción muy radical de la pobreza. El año 90 la pobreza bordeaba el 50% de la población y hoy día está en torno al 10% de la población. Yo creo que la construcción de acuerdos, y ciertamente lo es en la experiencia chilena, es el cemento sobre el cual se funda el progreso. Si no hay acuerdos, no hay estabilidad en el esfuerzo que el país tiene que hacer para progresar. De gobierno a gobierno van cambiando las políticas. Yo creo que la gran ventaja de la concertación fue primero construir un acuerdo dentro de la coalición de partidos que no tenían una historia de trabajo conjunto, después con la sociedad civil, con el sector empresarial, con el sector sindical, y eso se prolongó por un periodo de 20 años. Hoy hay un gobierno de oposición a la concertación, sin embargo siguió la misma ruta porque ya estaba comprobada que era eficaz. En Guatemala, por ejemplo, tenemos el Consejo Económico Social, lo cual nos sirve para la parte de acuerdos y consensos de nación. ¿Qué modelo utiliza Chile para estos temas? Bueno, primero déjame decir que aprecio enormemente el esfuerzo que está iniciando el Consejo Económico Social en Guatemala. No hay que pedirle resultados inmediatos a una institución que nació hace pocos meses. Pero en Chile pasamos por una experiencia similar. Antes de que asumiera el gobierno de la concertación, en el año 89, se firmó un acuerdo entre los partidos políticos de la concertación, el futuro gobierno, la dirigencia sindical y la dirigencia empresarial respecto de las características generales que iba a tener el modelo económico. El modelo económico en Chile en esa época era un modelo en disputa y este acuerdo nos permitió fijar una ruta que es la que hasta hoy día se sigue. Posteriormente, en torno a cada una de las reformas de relevancia que han ocurrido en Chile, cuando Chile decidió firmar una enorme cantidad de acuerdos de libre comercio, hoy día los tiene con prácticamente todos los países del mundo, y es normal tener acuerdos de libre comercio, pero a inicios de los años 90 ese no era el caso. Cuando hizo su reforma a la seguridad social, su reforma a la salud, su reforma tributaria, todo eso se hizo en base a acuerdos amplios. En Chile la llamamos comisiones presidenciales. El presidente o la presidenta invita a grupos de diverso origen político y de origen social a sentarse a la mesa a elaborar la reforma, y la reforma surge de ese acuerdo, y después de eso se manda al Congreso. Cuando llega al Congreso, por lo tanto, ya tiene un aval de consenso social y político muy grande, lo que permite que esta se convierta en realidad. Interesante el modelo que están utilizando y demostrado que Chile va a la teoría a la práctica desde hace muchos años. Pero en su experiencia en los diversos ministerios, ¿cómo la administración pública tiene que implementar una planificación estratégica a base de resultados para el buen funcionamiento de un gobierno? Bueno, yo creo que esa fue una de las grandes innovaciones que trajo la concertación en Chile y fue uno de los primeros países del mundo, la verdad, que implementó un sistema de planificación presupuestaria en torno a metas concretas. El año 90, el presidente Elwin en esa oportunidad creó el Ministerio de la Presidencia, que no existía, y que tenía como principal objetivo trabajar con el conjunto del gobierno para definir metas específicas, cuantificables, con una temporalidad definida, para cada una de las reparticiones públicas, y se asignaba recursos de acuerdo a esas metas. Esas metas eran seguidas de manera trimestral por el propio presidente de la República,
que tenía por supuesto un sistema estadístico que lo acompañaba. Se reunía con los ministros le explicaban por qué lograban o dejaban de lograr las metas, se informaba simultáneamente al Parlamento para que el Parlamento con información pudiera desarrollar su labor fiscalizadora. Unos años después incluso las metas se empezaron a asociar a las remuneraciones del sector público. Por lo tanto, cuando una institución cumplía con sus metas, tenía dos beneficios inmediatos. Uno, sus funcionarios ganaban más. Dos, tenía un premio presupuestario para el siguiente año que se le incrementaba el presupuesto. Lo contrario ocurría con los que lo hacían mal. Tenían un castigo en el presupuesto que reducía su capacidad de acción. Interesante, porque esa administración por resultados da beneficio y obviamente los pueblos se acercan más a su gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la administración pública? Obviamente desarrollar un país es una tarea enorme que puede llevar generaciones, pero si priorizamos las políticas públicas que debemos impulsar y qué sectores deberían de ser los más priorizados, de tal forma que logremos el desarrollo integral y que avancemos en el cumplimiento de los objetivos del milenio. A ver, yo distinguiría distintos ámbitos. Uno es el sector público. A mi juicio, el sector público en Guatemala tiene mucho camino que recorrer en eficiencia y transparencia. Y dos cambios clave en ese sentido es fortalecer el servicio civil, que no haya la rotación de personal que hoy día existe, y desarrollar un sistema, cosa que está ocurriendo, es mi información, que vincule el presupuesto y la discusión presupuestaria en torno a objetivos concretos que posteriormente son evaluados. Y que toda esa información sea transparente para toda la ciudadanía. Lo segundo es más bien un desafío país que un desafío gubernamental. Guatemala requiere incrementar muy significativamente su inversión para crecer a un ritmo superior. Guatemala es el país donde más crece la población anualmente de América Latina y por lo tanto debe tener un esfuerzo de inversión y crecimiento superior al resto. Y la verdad es que hasta el momento está ocurriendo lo contrario. Es un desafío que solo puede ser asumido en conjunto con el sector privado, atrayendo inversión extranjera. Y yo diría que en el caso de Guatemala, las necesidades de inversión se focalizan en dos áreas: su gente, mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, y su infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones. Sin eso, realmente no existe el piso para progresar. Por supuesto, son elementos fundamentales, los cuales deben de estar en una visión de país y traducirse en acciones puntuales a través de las políticas públicas. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Gobernar un país no es tarea fácil. Satisfacer a los distintos sectores es un desafío aún mayor. Pero también hay una serie de indicadores donde vemos que países suramericanos tienen mayor aceptación de sus gobiernos y de la democracia que existe. Sin embargo, los países centroamericanos, y en este caso Guatemala, es de los últimos en esa tabla. ¿Qué debemos hacer para que nuestra gente esté más satisfecha con la democracia y con los gobiernos y a su vez con las tareas que está desempeñando el Estado? Bueno, hace muy poco concluí un estudio para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que buscaba justamente responder esta pregunta. ¿Qué es lo que satisface a la ciudadanía para que apoye a la democracia? Y la respuesta fue clarísima. Cuando la ciudadanía siente que sus derechos, aquellos derechos que la Constitución le reconoce, que las leyes le reconocen, están siendo garantizados, cree en el sistema y apoyan al sistema. Cuando el sistema no responde a lo que le promete a la gente deja de creer en él. Y eso es precisamente lo que constatamos en Guatemala. En el estudio que hicimos,
efectivamente Guatemala se encuentra entre aquellos países donde la gente cree menos en la democracia, se siente menos satisfecha con la democracia y objetivamente están entre los dos países junto a Honduras donde los derechos de las personas están menos garantizados. Por lo tanto, la respuesta es cumplir con lo que prometemos. Si le decimos a la gente que tiene ciertos derechos, tenemos que garantizarlos. Ahora, en América Latina tenemos una muy mala costumbre, y no es en Guatemala, y es que hacemos leyes sin pensar en nuestra realidad. Entonces las leyes dicen que le vamos a dar de todos a todos. Educación universal de calidad para todos los niños, buena salud para toda la población. No estamos en condiciones de hacer eso muchas veces. Ojalá estuviéramos. Es mejor decir la verdad, que podemos cumplir hasta cierto nivel con esos derechos, que pintar un mundo maravilloso que la gente comprueba no le llega. Pero quisiera aprovechar esta pregunta para hacer un comentario sobre Chile, porque estamos viviendo en Chile un momento bien particular. A pesar de que ha habido un progreso muy significativo y de que sigue creciendo la economía chilena a un muy saludable ritmo, probablemente ustedes han visto en la televisión, hay mucho descontento social. Hay manifestaciones estudiantiles, los pueblos indígenas están siendo muy activos, etc. Y estamos aprendiendo de que con el progreso también nacen nuevos problemas. Hace 10, 15 años en Chile, cuando decíamos la pobreza está cayendo del 50 al 30, al 20, al 10, la gente estaba satisfecha. Pero hoy día quiere otras cosas, porque sabe que el país puede dar otras cosas. Quedaba satisfecha con una buena educación media, no, ahora quieren acceder a la universidad y quieren tener una buena educación universitaria. Quedaba satisfecha con un empleo, no, ahora quieren un buen empleo, una buena ciudad, una buena infraestructura urbana. Las necesidades van cambiando con el desarrollo y por lo tanto las exigencias para los gobiernos también van cambiando. No quiere decir que una vez que uno llega a un cierto nivel, la gente va a estar sencillamente tranquila. No, la gente va a querer nuevas cosas. Siempre hay aspiraciones. Sin embargo, si van en la línea del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo humano, seguramente eso lleva a la nación a que sea una nación desarrollada. Hemos aprendido una lección muy importante en ese sentido y hay un interesante estudio a nivel mundial que lo comprueba. Los países cuando llegan alrededor de $15.000 per cápita, que es el nivel que hoy día Chile tiene, las aspiraciones cambian. Hasta ese nivel lo que la gente quiere es más. Desde ese nivel para arriba lo que la gente quiere es mejor y más equidad. No le importa tanto seguir teniendo más plata, lo que quiere es que haya más justicia, lo que quiere es que haya un aire mejor. Y por lo tanto el tipo de problemas que tienen que atender los gobiernos también cambia. Y ese es el reto que tienen los estadistas. Sin embargo, para llegar a esos niveles de ingresos per cápita de los que usted habla, el elemento de transparencia, de erradicación de la corrupción y de la institucionalidad son factores fundamentales. Pero no podemos seguir teniendo sociedades corruptas, gobiernos corruptos, donde alrededor de un 30% del presupuesto nacional se está yendo a esos rubros. ¿Qué debemos hacer para transparentar el gasto público y que con ello también se fortalezca la institucionalidad y se dé esos resultados de la administración pública por resultados que usted hablaba anteriormente? Bueno, lo que hay que hacer es lo que tú acabas de decir, transparentar el gasto público, transparentar los objetivos del gasto público. Cuando se discute el presupuesto en Guatemala, lo que se discute es de platas. Le vamos a dar tantos millones al Ministerio de Educación, tantos millones al Ministerio de Salud, y esos tantos millones se van a dividir entre remuneraciones e inversiones. Eso es todo lo que dice el presupuesto en Guatemala. Lo que hay que empezar a hacer, y se está haciendo, es que esos millones que se le dan al Ministerio de Educación hay que asociarlos a objetivos. Le vamos a dar tantos millones para mejorar en 10% la calidad, y eso lo vamos a medir a través del test de lectura y de matemáticas que se hace todos los años. Y al final del año vamos a evaluar si fue 10% o no.
Y si no fue 10%, le vamos a pedir al ministro o a la ministra que explique por qué no logró su meta. Eso cambia muy radicalmente la conversación, porque cuando solo hablamos de plata, al final del año el ministro o la ministra puede decir, sí, gasté toda la plata. Ahora, ¿en qué la gasté? No sabemos. Pero si al final del año le preguntan, ¿y mejoró la calidad de la educación? Ahí van a tener que explicar qué hicieron con la plata, cómo usaron la plata. Y eso cambia la conversación, cambia el nivel de información que tiene la ciudadanía y el Parlamento y cómo se controla lo que hace el gobierno. Transitar a lo que se llama gobernar por resultados es la manera de introducir transparencia y eficiencia. Y he ahí la importancia de la planificación estratégica, de los objetivos, de las metas, de los planes de acción, de los indicadores de medición, del tablero de comando para poder administrar. Chile es un caso de éxito para la parte de cumplimiento de objetivos del milenio. Es el primer país latinoamericano en lograrlo. ¿Qué debemos hacer como Guatemala para seguir estos programas y proyectos modelos para salir también de la pobreza? Bueno, en Chile efectivamente se avanzó mucho y yo reconocería dos etapas en el proceso. Una etapa donde la principal variable que explicaba por qué se reducía la pobreza y se avanzaba en los objetivos del milenio fue el empleo. Durante los primeros 10 años de la concertación, el 80% del avance en superación de la pobreza se explicó por más y mejores empleos. Y eso es sinónimo de más y mejor inversión. Sinónimo de inversión y desarrollo. Exactamente. Durante la segunda mitad de los gobiernos de la concertación, el progreso estuvo más asociado a políticas sociales. Hubo una gran reforma educacional, una muy importante reforma de la salud, una muy importante reforma del sistema de pensiones. Y esas tres reformas estaban asociadas a lo que hablábamos al principio, orientados a garantizar derechos. Y no derechos abstractos. No era decir, todos los chilenos tienen derecho a la salud. No, al contrario. Se dijo, todos los chilenos tienen derecho, al principio, a 30 prestaciones. Si alguien tiene cáncer, tiene derecho a ser atendido en tiempo y forma. Si alguien tiene que ser operado de apendicitis, tiene derecho a ser atendido en tiempo y forma. Ahora, habían otras patologías que no estaban en el listado y no eran objeto del derecho. Con el tiempo se han ido incorporando, pero donde se garantizaba el derecho se cumplía. Lo mismo se hizo con la reforma del sistema de pensiones, donde se estableció un derecho a que toda la población, haya trabajado o no durante su vida, tenía un derecho a una pensión básica con un monto definido. Y por lo tanto la ciudadanía podía juzgar con claridad si su derecho estaba siendo garantizado o no. Y ahí la diferencia cuando un gobierno se enfoca hacia el desarrollo de su sociedad. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor García, la parte de la inseguridad juega un papel fundamental que debe erradicarse en toda sociedad. ¿Qué ha hecho Chile para poder combatir este gran cáncer que existe y que nos afecta a la mayoría de países de América Latina? Bueno, en Chile no se ha erradicado. Sigue siendo un desafío pendiente, no de la magnitud que lo vivimos en Centroamérica, pero es la principal preocupación ciudadana. Yo diría que esta tiene distintos orígenes. Hay una inseguridad propia del crimen organizado, que es la que se ve más en Chile, y hay otra más grave a mi juicio, que está más vinculada al narcotráfico y sus secuelas, que es más propia de lo que yo creo se vive en Centroamérica. Ese segundo problema es de gran significancia y yo lo creo muy difícil de asumir desde una perspectiva nacional. O se asume a través de un esfuerzo internacional que involucre muy significativamente a los países consumidores de droga, en este caso Estados Unidos, o veo muy difícil que este se resuelva.
A mí me gustó la iniciativa que asumió el presidente Otto Pérez de plantear el tema de la legalización de la marihuana, no porque crea que eso es la solución, pero porque inmediatamente llamó la atención a Estados Unidos. Y si Estados Unidos no se compromete de verdad con este problema, no vamos a encontrar soluciones. Sí se necesitan soluciones regionales que van más allá de los esfuerzos de un país por la magnitud de las inversiones. En el tema económico, Chile ha avanzado tremendamente, como lo hemos comentado ya, y en inversión y desarrollo hemos tenido la oportunidad de entrevistar a 17 expresidentes de América Latina. Y vemos que en Sudamérica hay un denominador común: el aprovechamiento de los recursos naturales. Petróleo, energía, minas. El principal motor de la economía chilena es el cobre en las minas. ¿Qué han implementado para aprovechar esos recursos naturales, reducir la conflictividad social y con ello crear esos empleos de los cuales usted hablaba en los primeros 10 años y siguen creciendo? Muy buena pregunta, porque creo que es muy contingente a la realidad latinoamericana y guatemalteca. Primero, Chile en este sentido es una excepción, porque Chile vive de su minería desde hace 200 años. Por lo tanto, es parte de nuestra tradición cultural. No está en cuestión la minería en Chile. El presidente Allende hace 50 años hablaba de la minería como el sueldo de Chile. Y así lo entendíamos los chilenos. Por lo tanto, no existe el grado de dificultad que existe en otros países. Pero si uno observa hoy día a las 10 economías, a las 6 economías de más rápido crecimiento en el mundo, 3 son latinoamericanas: Perú, Chile y Colombia. Si uno ve a esas 3 economías, el pilar del desarrollo es la minería. Por lo tanto, no aprovechar la coyuntura mundial que estamos viviendo de altos precios de los recursos naturales es de alguna manera dispararse en los pies. Esto no dura para siempre y lo hemos vivido muchas veces a lo largo de nuestra historia. Guatemala es un país rico en minerales, con un gran potencial eléctrico, que puede aprovecharlo para su desarrollo y que creo no está siendo plenamente utilizado porque el país todavía no lo ha comprendido. Yo creo que hay una sola manera de hacer esto, y es que el país entienda los aportes que le van a llegar a cada uno de ellos a través de estos procesos. Esa conversación no ha ocurrido en Guatemala. La gente no entiende cómo le va a llegar la minería y no lo entiende por buenas razones, porque no están definidos los instrumentos para que los recursos que provienen de la minería le lleguen a la gente. Creo que tampoco la gente entiende la importancia de incrementar la oferta eléctrica, porque no entiende el vínculo entre empleo y energía. Y si estas cosas no se explican y no se conversan, la conflictividad social va a persistir. Yo creo que es urgente que en Guatemala, como en otros países, se desarrolle un diálogo nacional para educar a la ciudadanía, para conocer su opinión y por lo tanto para generar la posibilidad de aprovechar las riquezas que Guatemala tiene y hoy está perdiendo. Por supuesto, tenemos un gran reto para trasladar a la ciudadanía los distintos beneficios y cómo aprovechar todos estos recursos naturales. El desarrollo rural es un reto, pero más que leyes como la que se ha planteado, no es una cuestión de leyes, es una cuestión de políticas públicas, de actitud. ¿Qué debemos hacer para aprovechar esas fortalezas y oportunidades que hay en el campo para promover el espíritu emprendedor de todos en los distintos países y generar el desarrollo integral? Bueno, primero yo diría que en Guatemala hay 2 campos. Hay un campo productivo vinculado al sector exportador, donde vemos progreso, y hay un campo donde la subsistencia escasea. Y esas son 2 realidades muy distintas. Al campo más moderno, lo que requiere es infraestructura para seguir aprovechando su potencial exportador.
pero el campo de la pobreza requiere atenderla muy integralmente. Mejorar los servicios de salud, mejorar la calidad de la educación, mejorar la infraestructura vial, darle acceso al crédito y la capacitación para que aumente la productividad del sector campesino, atenderlos con programas alimentarios para que los niños no sigan siendo desnutridos. Y si no se actúa de manera integral, vamos a persistir en esta situación inaceptable de que una grandísima mayoría de los niños del campo en Guatemala estén condenados a vivir mal porque ni siquiera alcanzaron los niveles de nutricionales mínimos durante su infancia. Chile ha demostrado ser un buen jugador cuando están en equipo con los diferentes países de América Latina, incluso tienen la alianza Arco-Pacífico. ¿Qué debemos hacer como Guatemala, Centroamérica y el Caribe para generar ese desarrollo local para cada país y como bloque y región? Bueno, Centroamérica fue de los primeros acuerdos de integración que se dieron en América, pero creo que sigue en un momento muy precario. En esta oportunidad en Guatemala me tocó escuchar una muy buena ponencia que hizo el secretario de SGPLAN, hoy canciller, sobre el desarrollo de Guatemala el año 2032, hasta el año 2032, pensando en Guatemala como un canal de comunicación entre los principales mercados del mundo. Me toca ir a Salvador, hoy día precisamente parto para allá a discutir exactamente el mismo proyecto. Salvador, el canal de comunicación entre los principales mercados del mundo. Panamá no solo lo está conversando, sino que lo está haciendo. Todos no van a ser por sí solos los canales. O se ponen de acuerdo o lo hacen juntos en un ámbito donde hay una real oportunidad, o lo único que van a hacer es competir entre sí y anularse entre sí. Creo que esta buena infraestructura de acuerdos centroamericanos que existe tiene que pasar a la etapa de los acuerdos concretos que comprometa a los países. Con toda esa experiencia acumulada de Chile, los temas que hemos abordado, sus distintas experiencias en América Latina, finalmente, ¿cuáles son las mayores preocupaciones, los principales retos y desafíos? ¿Cuál es ese mensaje final que nos deja para que logremos reencauzar a nuestros países en la era democrática, que aprovechemos todos los beneficios del siglo XXI, pero que también tengamos mejores sociedades? Hace aproximadamente 5 años, cuando vine a Guatemala después de un periodo largo de no venir, me encontré con un amigo que me dijo: mira, el problema de Guatemala es que los teléfonos están descompuestos. ¿Los teléfonos?, le dije yo. No, me dijo, la comunicación entre las personas. Ese a mi juicio es el problema. Mientras esta sociedad no converse de verdad entre sus actores y comprometa una voluntad común de ellos, no va a haber progreso. Aquí nadie es capaz por sí solo de sacar un país adelante. El gobierno no es capaz, los empresarios no son capaces, la sociedad civil no es capaz. Se requiere una conversación de verdad, no sencillamente sentarse a hablar y decirse cosas bonitas, sino que poner los intereses del país por delante, comprometer el esfuerzo de cada uno con la confianza de que el otro está remando en la misma dirección. Creo que esa confianza hoy no existe y que esos canales de comunicación no existen. Por eso que me gusta el esfuerzo que está haciendo el CES. Ahí veo un germen de la institucionalidad que puede llevar adelante a este país. Por cierto, hay muchos otros desafíos, pero el primero es conversar de verdad. Por supuesto, conversar con la verdad, con voluntad y un espíritu de lograr consensos y tomar decisiones de nación. Doctor Álvaro García, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo, por haber estado en Guatemala, y lo esperamos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias, es un gran gusto. Muchas gracias. Ha sido muy interesante compartir parte de toda la trayectoria de un exministro de Economía, exministro de Energía y Minas, exsecretario de la Presidencia, doctor Álvaro García,
quien ha venido desde Chile, y sin duda, todos nuestros televidentes en los distintos países de América Latina y el Caribe que nos ven, podrán tomar sus propias reflexiones. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida.